Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a continuar con nuestros temas sobre tipos de ciudades. Y como les decía, el siguiente es ciudades romanas. Así que vamos a verlas. Bueno, pues aquí vemos Roma. Al igual que platicábamos de las ciudades griegas, Roma tuvo un área de influencia, pero con una diferencia fundamental que Roma sí era imperio. Y eso creó una diferencia importante, bastante importante en sus ciudades. Vamos a ver cuál fue. Igual que en la anterior, recordamos, es espacio, tiempo y sociedad. ¿De qué época es de la que estamos hablando y de qué espacio? Pues es el espacio del que estamos hablando es Europa. Prácticamente toda Europa occidental estuvo dentro de toda la influencia del imperio romano y buena parte del norte de África también estuvo dentro de este imperio romano y parte también de Asia Menor, muy buena parte de Asia Menor, como vemos aquí en el plano. Todo lo verde estuvo dentro de toda esta influencia del Imperio Romano, que aquí sí era imperio, o sea, ahí eran romanos porque estaban bajo el yugo del imperio. Y estamos hablando de que esta época, la época a la que nos referimos, va a ser principalmente de parte de la República y del Imperio. Vemos que aquí normalmente los historiadores lo dividen en monarquía, república y en imperio. Y pues la época en la que encontramos estas características tan constantes de las ciudades romanas es durante la república y hacia el imperio. Porque en el momento en el que más ciudades romanas estuvieron siendo pues fundadas o creadas fue durante la República y el Imperio, y es donde encontramos más, cada vez más, estas características de pautas de asentamiento de ciudades romanas. Luego, la sociedad, la sociedad romana. ¿Qué es primero que nada esta sociedad romana de la que vamos a platicar, de la época que mencionamos? Pues son una sociedad principalmente imperialista. O sea, lo que buscan es expandirse. Era la idea social, que Roma tenía que crecer, Roma tenía que ser grande. Y por esto tenían políticas de expansión y políticas militares principalmente. Entonces, aquí lo que vamos a ver reflejado principalmente son las políticas militares, lo militar. Lo militar lo vamos a ver mucho reflejado en las pautas de asentamiento de las ciudades romanas. También eran una monarquía, porque tenían un monarca principal, el que llevaba el imperio. En consecuencia, pues también eran una sociedad esclavista, pero mucho más esclavista que, las, que los griegos, porque a diferencia de los griegos que tenían esclavizados a algunas personas, los romanos llegaban a esclavizar ciudades completas. Entonces eran una ciudad totalmente imperialista que se iba apoderando cada vez más de más ciudades. Y en esa expansión, pues sus políticas bélicas se ven fuertemente reflejadas en sus ciudades. Y además sí eran una sociedad religiosa que le daban valor a lo religioso, aunque no tan fuerte como los griegos, pero también había una fuerte representación de lo religioso. Aunque encontramos ya variaciones en el arte, que el arte griego en cuanto a sus edificios, a sus esculturas, a su pintura, era bastante fuerte hacia lo religioso, pero aquí encontramos que además de que también el arte, la arquitectura va reflejada hacia lo religioso, también ya va reflejada hacia los mismos gobernantes, porque Roma era más que la religión, Roma era la política. Entonces, esta imagen me gustó porque se muestra aquí la representación de un gobernante y no tanto de un dios.
Y eso es algo que se ve también reflejado en las ciudades romanas. Y pues vamos a verlo. Ahora que ya podemos platicar un poco más de esto, de qué son rasgos complejos y pautas, vamos a ver qué rasgos hay en las ciudades romanas. Este es un prototipo de ciudad romana, pero de ciudad romana de la que estamos hablando, del imperio, donde había una retícula clara, porque también seguimos en lo mismo de que es una manera racional de dividir el espacio. Pero vamos a ver el porqué de ese trazo en las ciudades griegas, en las ciudades romanas, que no es lo mismo que el de las ciudades griegas. Las ciudades griegas decíamos que después de 10.000 habitantes tenían que mudarse a una ciudad nueva, volver a fundarla, normalmente marcaban una retícula para poder dividir el espacio de manera equitativa. Y pues de ahí pues surgía este trazo reticular que encontramos comúnmente en las ciudades griegas. Pero las ciudades romanas, aunque también eran marcadas con esta retícula, las ciudades del imperio, que son de las que estamos hablando, encontramos también una retícula, pero la retícula responde más bien a una situación imperialista y política. Las ciudades romanas se trazaban, las ciudades romanas de esta época, se trazaban basándose en dos calles principales. Una calle se llamaba Cardo y otra se llamaba Decumanus. Eran las dos calles principales de la ciudad. ¿Quiénes la trazaban? La trazaban los militares. Los militares en la expansión del imperio iban creando ciudades de avanzadas o campamentos romanos. Estos campamentos romanos o ciudades de avanzada se trazaban con estas dos calles, el Cardo y el Decumanus. Y a partir de estas dos calles se trazaba una retícula, que era donde separaban a los diferentes grupos militares. Entonces, en cada una de estas manzanas que les podemos llamar, se encontraban ubicados todos los diferentes grupos militares. Después de hacer este trazo, en el cruce de estas dos calles, que era el Cardo y el Decumanus, se encontraba otro aspecto bastante característico de las ciudades, que era el foro. El foro, que es una plaza, un espacio abierto, que también es una especie del centro de esta ciudad, pero que tenía otros fines diferentes a los del ágora romana, el ágora griega. El ágora griega, recuerdan, era esta plaza con estos edificios que estaban dedicados principalmente a la cultura, al gobierno, a la política, incluso a la religión. Pues en esta plaza romana, que es el foro romano, no encontramos ese símil. Esta plaza romana, el foro, está dedicado principalmente al ejército y a la política. Desde aquí, en esta plaza, se dan los avisos políticos a la comunidad que está aquí habitando, y también ahí se reúne el ejército para salir de la ciudad. Entonces aquí encontramos unas diferencias importantes en el porqué del trazo y de esa plaza central que encontramos en las ciudades romanas, que aunque se parece a las ciudades griegas, no es lo mismo. Y es precisamente por eso, las intenciones de la ciudad griega, de estas nuevas ciudades griegas durante el imperio, de estas ciudades romanas durante el imperio, son de expansionismo, a diferencia de las ciudades griegas, que eran por necesidad. Estas no es por necesidad, es por expansión, por el imperio.
Y bueno, dentro de estas ciudades, pues sí encontramos algunos edificios que pudiéramos pensar que se parecen a los griegos, ya que también por las políticas de los romanos, pues también la cultura debería de también tener cierto acceso a la plebe, como le llamaban, o sea, la ciudad, los ciudadanos, el pueblo. Entonces debería de haber teatros, debería de haber baños, debería de haber estadios para que las personas, los habitantes, tuvieran cierto acceso a la cultura. Bastante más limitado que como en el caso de los griegos, porque aquí nada más era la transmisión de la cultura mediante esos espacios específicos, a diferencia de la ciudad griega que era pues como que más dedicada a esto de la transmisión de la cultura, porque incluso tenían el ágora que era totalmente para eso, pero los romanos no tanto, más bien lo que buscaban era de alguna manera mantener un poco de cultura o entretenimiento para los habitantes mientras seguían con sus planes políticos de expansión. Entonces, de alguna manera lo que buscaban era mantener tranquila a la población con sus necesidades básicas mientras las políticas de expansión continuaban. Pero existían los teatros, existían los baños, templos, que aunque no tantos como en el caso de los griegos, sí había muchos templos y no había una ciudad dedicada a los dioses. Y también teníamos los estadios y diferentes lugares de entretenimiento principalmente. Esos eran parte de los rasgos de las ciudades. También habían murallas, aunque la mayoría de las veces no eran murallas muy grandes, porque como el imperio y el ejército era bastante organizado, muchas veces no necesitaban de esa protección, porque más bien ellos eran los que iban a invadir, no eran los que iban a ser invadidos. Aquí tenemos algunos ejemplos de rasgos. Aquí esta ciudad que se llama Timgad, que está en Argelia, en el norte de África, es esta misma. Aquí vemos pues uno de los teatros, aquí se ve, es algo muy parecido a los teatros griegos, pero los teatros romanos normalmente lo que hacían era ejemplificar un poco más la fuerza del imperio. Digamos que tenían actividades relacionadas con transmitir la historia del imperio, tal vez representar batallas o luchas donde salían vencedores los romanos, a diferencia de los griegos que eran otro tipo de actividades las que se hacían en los teatros. Tenían los baños públicos, que a fin de cuentas eran una sociedad limpia, y como les decía, tenían estadios, tenían baños, tenían algunos otros varios rasgos que encontramos en estas ciudades que son bastante característicos. Luego, este punto que es uno de los principales que encontramos en las ciudades romanas, que son las dos vías de comunicación principales y el foro. Esas dos vías principales son lo que forman ese complejo tan característico de las ciudades romanas. Esas dos calles que fluyen hacia el centro, donde hay una plaza, donde se encuentran algunos edificios políticos y tal vez alguno religioso. Ese es el complejo más importante de las ciudades romanas. El foro romano, que era a donde llegaba el ejército y de donde salía el ejército. El ejército caminaba triunfante por el Cardo y llegaba al foro a festejar el triunfo o a festejar alguna otra cosa, pero era parte del fundamental del por qué esa calle así, porque ahí en el centro se organizaba el ejército y caminaba por el Cardo para
para ir a donde iban o para llegar. Entonces, este es el complejo principal que encontramos en las ciudades romanas. Y algo que van a encontrar en todas estas ciudades de avanzada romanas, que son las que estamos platicando, porque fue el momento en el que más se expandió la cultura romana, y empezaron así como campamentos. Aquí como lo dice, el castro romano era el campamento temporal donde iba avanzando el ejército, pero muchos de esos campamentos terminaron convirtiéndose en ciudades, precisamente como Pompeya, como Timgad que vemos aquí, y otras tantas ciudades que surgieron como base del ejército. Ese fue el por qué surgieron estas ciudades, y lo vemos muy repetido. Pero a fin de cuentas, hayan surgido como campamento o no, las ciudades romanas del imperio tenían estas dos calles principales que llegaban en su cruce a la plaza que le llamamos foro. Entonces, ese es la característica que van a encontrar claramente en las ciudades romanas, esas dos vías principales que llevan al foro, y en el foro se realizan actividades políticas y militares. Entonces se parecen a las ciudades griegas, pero no son lo mismo. Y sí, pues como vemos, estas ciudades tienen bastante similitud con las ciudades griegas, pero pues no son el mismo tipo de ciudad. O sea, son ciudades que sí comparten características que se asemejan, pero que sin embargo son ciudades bastante diferentes fundamentalmente en su porqué. Vemos que el porqué de las ciudades griegas pues es un porqué un poco más social, un poco religioso y también cultural. Pero el porqué de las ciudades romanas de esta época que estamos platicando son ciudades de avanzada, son consecuencia del imperio romano. Y entonces en esos dos aspectos, esta calle, las dos calles principales que nos llevan hacia el foro romano, y eso como complejo de las ciudades romanas, el foro romano con el Cardo y el Decumanus, ese es el complejo principal de las ciudades romanas, del imperio, que nos hacen ver el por qué son así. Son así porque la sociedad romana así lo pedía, así lo necesitaba. Una ciudad que no nació como ciudad, sino que nació como un campamento del ejército, por la misma expansión del mismo imperio, ese campamento se termina volviendo ciudad, pero basado en ese trazo generado por el imperio, por la organización del imperio. Pero vemos que esta vía, las dos vías y el foro se repiten. Roma, que no nació como una ciudad de avanzada, pues no dejó de tener sus calles principales y su foro. ¿Por qué? Porque fue el elemento político, militar, que representaba los ideales o la ideología de la sociedad romana. Mostrar la grandeza del imperio ahí en el foro con su ejército y verlo caminar triunfante por una calle importante. ¿Sí? Y además en los teatros, pues parte de lo que se representaba era eso, el triunfo del imperio. No se representaba tanto cultura o educación, se representaba el triunfo del imperio en los teatros. Y así hasta llegar a los coliseos, donde también se representaba las batallas de Roma, del Coliseo. Y en otros tantos teatros parecidos al Coliseo que en muchas ciudades romanas existían.
Y creo que queda claro con al hacer esta diferencia entre entre un tipo de ciudad y otro tipo de ciudad de sociedades diferentes que comparten ciertas características, pero que evidentemente, debido a la sociedad que las fundó, que las creó, son radicalmente diferentes. Y eso es lo que vamos a ir analizando poco a poco en las diferentes ciudades. Así que, pues espero con esto podamos ir avanzando. Me parece que tenemos muy buenos ejemplos así hablando de estas diferencias. Y lo que sigue son ciudades medievales y ciudades musulmanas, que también se parecen, pero igual que estas dos, no son lo mismo. Así que pues muchas gracias y vamos a lo que sigue.